El libro Este dolor no es mío del autor Mark Wallen aborda la temática de cómo los traumas familiares no resueltos pueden afectar a las generaciones posteriores de una familia. El autor se basa en la terapia sistémica familiar para analizar la influencia de las dinámicas familiares en la vida de las personas y cómo éstas pueden generar dolores y sufrimientos que no son propios. A continuación te presento un resumen por capítulos del libro, junto con ejemplos concretos que el autor utiliza para ilustrar sus ideas. Capítulo 1. En este capítulo, Bolin describe cómo los traumas familiares pueden ser invisibles y cómo pueden afectar a las generaciones futuras. El autor utiliza un ejemplo personal para ilustrar cómo descubrió que el dolor que sentía no era solo suyo, sino que estaba conectado a los traumas de su familia. Además, explica cómo los traumas familiares pueden manifestarse de diferentes maneras, como la depresión, la ansiedad o las adicciones. El autor comparte la historia de una mujer que sufría de ansiedad y ataques de pánico inexplicables. Después de realizar una investigación genealógica, descubrió que su abuela había sido internada en un hospital psiquiátrico después de perder a su hijo en la Segunda Guerra Mundial. A través de un proceso de sanación que incluyó la conexión emocional con su abuela y la liberación de las emociones reprimidas, la mujer logró superar su ansiedad y pánico. Capítulo 2. En este capítulo, el autor explica cómo nuestra historia familiar puede afectar nuestras vidas y cómo podemos investigar y descubrir los patrones y los traumas que pueden haberse transmitido a través de las generaciones. Bolin también describe cómo la forma en que contamos nuestra historia familiar puede influir en nuestra experiencia y cómo podemos cambiar la narrativa para sanar y transformar el dolor. El autor también habla sobre el impacto emocional de los secretos familiares y cómo pueden afectar a las generaciones futuras. Comparte la historia de un hombre que siempre se sintió desconectado de su familia y después de investigar la historia familiar, descubrió que su abuelo había cometido un asesinato y que esta historia había sido ocultada a través de generaciones. Al hablar abiertamente sobre el tema y trabajar en la sanación emocional, el hombre logró sentirse más conectado con su familia y superar el impacto del secreto familiar. Capítulo 3. En este capítulo, el autor describe cómo el cuerpo puede ser una herramienta valiosa para comprender y sanar traumas familiares. Además, explica cómo el cuerpo puede guardar la memoria de los traumas y cómo podemos aprender a escuchar y responder a las señales que nos envía. Comparte la historia de una mujer que había sufrido de problemas digestivos y después de investigar su historia familiar, descubrió que su abuela había sido víctima de abuso sexual. Después de trabajar en la sanación emocional y liberar las emociones reprimidas, la mujer logró superar sus problemas digestivos y mejorar su salud en general. Capítulo 4. En este capítulo, Bolin describe los estudios y la investigación científica que respaldan la idea de que los traumas pueden ser transmitidos a través de las generaciones. El autor explica cómo el trauma puede afectar el ADN y cómo estos cambios pueden ser heredados por las generaciones futuras. También describe cómo los traumas pueden afectar la forma en que interactuamos con el mundo y cómo podemos aprender a reconocer y sanar estas heridas. El autor también habla sobre cómo los traumas pueden afectar nuestras relaciones interpersonales. Comparte la historia de una mujer que siempre había tenido dificultades en sus relaciones amorosas y después de investigar su historia familiar, descubrió que su abuela había sido abandonada por su padre cuando era niña. Después de trabajar en la sanación emocional y aprender a establecer límites saludables en sus relaciones, la mujer logró mejorar sus relaciones amorosas y sentirse más segura en sí misma. Capítulo 5. En este capítulo, el autor explica cómo los traumas familiares pueden ser pesados y cómo pueden afectar nuestra vida diaria. Además, explica cómo podemos aprender a reconocer y liberar el peso del pasado para sanar y transformar el dolor. El autor habla sobre cómo los traumas pueden afectar también la capacidad para tener hijos y cómo se puede trabajar en la sanación emocional para superar estos bloqueos. Comparte la historia de una pareja que había estado luchando con la infertilidad y después de investigar su historia familiar, descubrieron que había un patrón de abortos espontáneos en la familia. Después de trabajar en la sanación emocional y crear nuevos patrones de pensamiento, la pareja logró concebir y tener un hijo sano. Capítulo 6. En este capítulo, el autor describe las diferentes estrategias y herramientas que podemos utilizar para sanar traumas familiares. Bolin utiliza ejemplos concretos, como la terapia y el trabajo con la respiración, para ilustrar cómo podemos abordar el dolor y transformarlo en algo positivo. Además, explica cómo podemos aprender a crear nuevas conexiones y patrones para sanar y transformar los traumas. Capítulo 7. En este capítulo,
El autor describe cómo podemos identificar y explorar nuestra línea de vida, es decir, las experiencias que nos han llevado a ser quienes somos hoy en día. Bolin utiliza el ejemplo de una mujer que experimentó una desconexión emocional con su hijo debido a un trauma no resuelto en su familia. Además, explica cómo podemos aprender a reconocer y sanar los patrones de comportamiento que nos han llevado a experimentar dolor y cómo podemos utilizar estos patrones para sanar y transformar nuestra vida. El autor habla sobre la importancia de sanar las relaciones familiares y brinda un ejemplo de una mujer que siempre había tenido una relación tensa con su madre. Después de realizar una ceremonia de perdón y sanación emocional, la mujer logró liberar las emociones reprimidas y crear una conexión más profunda y amorosa con su madre. Capítulo 8. En este capítulo, el autor describe cómo la sanación puede ser un proceso continuo y cómo podemos trabajar para mantener y fortalecer nuestra sanación a lo largo del tiempo. Bolin utiliza ejemplos concretos, como la meditación y el trabajo con los sueños, para ilustrar cómo podemos seguir transformando el dolor en algo positivo. Además, explica cómo podemos aprender a vivir una vida más plena y satisfactoria después de haber sanado los traumas familiares. Además, el autor habla sobre cómo podemos trabajar en la sanación emocional para superar los traumas relacionados con la muerte y la pérdida. Comparte la historia de una mujer que había perdido a su madre cuando era niña y nunca había podido superar su dolor y tristeza. Después de trabajar en la sanación emocional y conectarse con su madre a través de rituales y meditaciones, la mujer logró encontrar paz y aceptación en su corazón. En resumen, Este dolor no es mío es un libro que explora los traumas familiares y cómo pueden afectar nuestras vidas. Bolin proporciona información basada en la investigación científica y ejemplos concretos de su propia experiencia como terapeuta para ilustrar cómo podemos trabajar para sanar y transformar estos traumas en algo positivo. Cada capítulo se centra en un aspecto diferente de los traumas familiares, como la epigenética, la transmisión intergeneracional y la sanación, y proporciona herramientas prácticas que los lectores pueden utilizar en su propia vida. El libro puede tener un impacto emocional y psicológico profundo en los lectores al proporcionar una comprensión más profunda de sus propias experiencias y cómo pueden trabajar para sanar. En general, Este dolor no es mío es un libro valioso para cualquier persona que busque comprender y sanar los traumas familiares.